Y Diosdado Cabello se configura como el hombre más buscado de América Latina, esto tras el abatimiento del narcotraficante más poderoso de México, el Mencho. Según la recompensa que, por cierto, Estados Unidos ha colocado sobre su cabeza, pues estamos hablando de 25 millones de dólares. Lidera la lista de las mayores recompensas por parte de los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump a la casa de Diosdado Cabello, estamos hablando de uno de los hombres fuertes del entonces régimen de Nicolás Maduro y que aún permanece dentro del organigrama, de la estructura del gobierno de Delcy Rodríguez como ministro del Interior, Paz y Justicia. ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen Alvarado y arrancamos con Radar 24. Y a propósito de lo que está pasando en Venezuela, es importante mencionar el pronunciamiento por parte de Delcy Rodríguez, ¿no? Y eso también en un contexto de liberación de más de presos políticos, pero que ella ha lanzado ahora otro tipo de discurso, otra mirada, y de hecho habla de la oposición. ¿Qué dice textualmente? Ha advertido que algunos sectores no están dando una lectura correcta a lo que sucede en Venezuela. Acusó a dirigentes opositores de pretender descarrilar, es el término que ha utilizado, descarrilar el proceso de amnistía desde lujosos hoteles o restaurantes lujosos de todo el globo, pero concretamente en los Estados Unidos y también en Europa. Vamos a escucharla. Tengo conocimiento de algunos sectores que no están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país, que lo están midiendo, Indira, desde una derrota político-partidista. El 3 de enero perdió Venezuela. El 3 de enero perdimos todos los venezolanos y perdimos todas las venezolanas. Todos perdimos. No hubo ganador en este país. Y yo estoy viendo que hay sectores dando lectura incorrecta de la ley de amnistía y del proceso de convivencia. Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, que sea el pueblo venezolano quien diga lo que tenemos que hacer, porque ya basta. Y ahí sí yo digo, no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera. Ahí están las palabras de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y claro, hay que recordar que Donald Trump la colocó ahí en medio también de negociaciones, no solamente por el comercio del petróleo y crudo, que es algo que Donald Trump dijo desde un inicio, ¿no? Incluso con licencias que ya se han aperturado, que están en funcionamiento y que mientras tanto dentro de la política interna, pues se trata de organizar nuevamente esta nueva Venezuela que según Delcy Rodríguez está tranquila, está en calma. Es decir, están tratando de sacar adelante una Venezuela, pero que paralelamente tiene a presos políticos aún en las cárceles, por ejemplo, como en Rodeo 1. Y que a propósito de ello, más adelante vamos a hablar con la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido el pasado 8 de diciembre del 2024 y que ahora se encuentra en huelga de hambre, porque a pesar de esta ley de amnistía, muchos continúan aún en las cárceles. Ahora, vamos a seguir hablando de Delcy Rodríguez, ¿no? Dijo que, de hecho, a propósito de esta ley de amnistía, dice que el país está de brazos abiertos para recibir a quienes quieran regresar a Venezuela, a quienes quieran retornar a Venezuela, ¿no? Y que esto también está enmarcado en esta histórica ley de amnistía, que según el régimen es un paso positivo a una transición para ese país, ¿no? Ella ha mencionado que de esa manera pues se pone un punto de inflexión en estos 27 años del régimen chavista, del régimen de Maduro,
donde, por cierto, no ha habido elecciones libres. Vamos a escucharla. Y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. Y seguimos hablando de Venezuela porque mire esto, estas imágenes que vamos a compartir con ustedes del helicoide. Estamos hablando del gran centro de torturas que a través de los años se ha convertido en foco de atención de la comunidad internacional por todas las acciones atroces, ¿no?, que se han realizado en contra de presos políticos dentro de esta infraestructura. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la novedad? Es que se va a remodelar, así como lo escucha, se va a convertir en un centro social, ¿no? Se ha ordenado a fines de enero convertirlo en un centro social, deportivo, cultural y comercial. ¿Para quiénes? Para la familia policial y para las comunidades aledañas. ¿Qué opina usted? Y nos puede dejar también sus comentarios durante esta jornada y también pues en los próximos días sobre esta situación, que veremos también pues cómo viene avanzando este cambio de infraestructura. Y en estos momentos nos encontramos en Radar 24 con María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido el pasado 8 de diciembre del 2024 en territorio venezolano cuando estaba cruzando por la frontera con Colombia. Él ha sido acusado de terrorismo y de haber orquestado un complot contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora se encuentra en huelga de hambre y a pesar de las diversas salidas, excarcelaciones que se están llevando a cabo en diversas cárceles de Venezuela, él continúa dentro en la cárcel Rodeo 1. María Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. María Alexandra, ¿qué podrías decirnos de estas últimas horas? ¿Cómo se encuentra tu esposo Nahuel Gallo? Y tengo entendido que él quiere asistencia consular en estos momentos. Bueno, nosotros lo único que sabemos con respecto a la situación de Nahuel y cómo se encuentra de salud y en estos momentos de salud, lo sabemos por medios extraoficiales de personas, de familiares de presos políticos venezolanos que pueden ingresar a la cárcel del Rodeo 1. Y Nahuel nos mandó un mensajito: necesito asistencia consular y necesito la visita de la Cruz Roja Internacional para poder levantar esa huelga de hambre, ¿no? Son exigencias de una protesta que se pudo haber evitado, ¿sabes? Se pudo haber evitado porque estar 443 días de una desaparición forzada en Venezuela, aislado, incomunicado, creo que una huelga de hambre no le suma nada positivo a toda esta situación. Pero la asistencia consular es lo que nosotros hemos venido pidiendo hace muchísimo tiempo. Entendemos que Venezuela no tiene, Argentina no tiene representación diplomática en Venezuela, pero sé que tiene algunos aliados, países aliados que pueden prestar esa ayuda y es lo que estamos exigiendo que el día de hoy. Claro, y entendiendo también que como él son muchos los que están en esa huelga de hambre. Y solamente una precisión, María Alexandra, si es que él recibe esa asistencia consular, ¿realmente lo levantaría o qué otras condiciones también requiere en estos momentos tu esposo? La asistencia consular más que todo es como que un respiro después de tanto aislamiento e incomunicación, ¿no? Yo creo que la asistencia consular para nosotros también sería algo bastante importante, porque nosotros no sabemos si Nahuel está flaco, nosotros no sabemos si Nahuel está gordo, nosotros no sabemos en qué estado está Nahuel. Entonces, una asistencia consular traería para nosotros, para su familia y tanto para él, esa tranquilidad, una llamada telefónica. Nosotros en 443 días nunca hemos tenido ningún tipo de contacto ni físico ni telefónico con Nahuel. Entonces estamos hablando que es una arbitrariedad y un ensañamiento hacia nosotros. Y bueno, mira, si se da esa asistencia consular también que se dé su libertad, porque en Venezuela saben que Nahuel es inocente como todos los que hoy están privados de libertad. Ahora, ¿cuál es tu lectura luego de esta ley de amnistía y esa aprobación que se ha dado el pasado jueves y que evidencia que no todos están saliendo y que incluso muchos se mantienen en esta cárcel Rodeo 1? Y también preguntarte sobre las condiciones que ha tenido que atravesar tu esposo.
Ya, yo creo que una ley de amnistía no es necesario para liberar a Nahuel Agustín, como no fue necesario para liberar a los más de 80 extranjeros que estaban dentro en cárceles en Venezuela, ¿no? Hubo 2 ciudadanos argentinos que fueron liberados y no se necesitó una ley de amnistía tampoco. De acuerdo. Entonces, la aprobación de esta ley para nosotros es como que entender que siguen habiendo fallas y siguen habiendo injusticias dentro de algo que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez llama como una reconciliación y para la paz y convivencia de Venezuela. No se puede hablar de paz y de reconciliación cuando en Venezuela hay un ciudadano extranjero donde lo culparon sin pruebas, donde hasta el día de hoy, porque te puedo decir con seguridad, mi madre en calidad de abogada fue el día de ayer a los tribunales en Venezuela. Visitó 4 tribunales en Venezuela con competencia en terrorismo y en ninguno Nahuel figura un registro. Estamos hablando de casi 15 meses donde en Venezuela nunca se ha hecho un registro, donde nunca han llevado a Nahuel ante un tribunal. Entonces, ¿qué es esto? Estamos hablando que una ley de amnistía va a amparar a personas que han sido imputadas y procesadas en Venezuela. Y con la situación de Nahuel, ¿qué estamos esperando? ¿O qué es lo que está pasando con Nahuel? Mira, de verdad que yo no lo entiendo. Yo lo único que sé y lo sigo manteniendo es que Nahuel es víctima de una desaparición forzada y las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad. María Alexandra, importante lo que dices en cuanto a ese secuestro que ha sido blanco tu esposo. De tu lectura, de tus perspectivas, porque yo sé que has tenido comunicación también con otros expresos, no solamente políticos, sino también de toda índole, que han sido acusados de complot, de terrorismo contra el entonces Nicolás Maduro, contra su régimen, y que Diosdado Cabí incluso los mostraba como si fueran los líderes de una organización transnacional. Preguntarte sobre la última información que ha recibido por parte de él, más allá de este pedido consular, más allá también, por ejemplo, de cómo él se encuentra físicamente hablando. Ahora te pregunto del lado emocional, ¿no? Porque has pasado muchísimo tiempo, están habiendo excarcelaciones en las últimas horas. ¿Qué esperanza tienes también tú como familiar y como esposa de Nahuel Gallo que se pueda concretar esto? ¿O sigues considerando quizás que es una ficha de cambio y un punto de negociación a este juego que está haciendo Delcy Rodríguez? Nahuel tiene que ser liberado con esta ley de amnistía, sí o sí, porque si no, yo no sabría qué decirte cómo van a liberar a Nahuel. Si es una ficha de cambio o una ficha no sé, de negociación, lo tienen que resolver ambos países, Venezuela y Argentina. Pero en el medio hay un inocente que tiene casi 15 meses aislado, incomunicado, en donde imagínate que una fuerza venezolana jala de este lado y una fuerza argentina jala de este lado y nosotros estamos en el medio. Y de verdad que nosotros nos están ahorcando y nos sentimos como que estamos en medio de un conflicto totalmente político que no nos compete a nosotros. Somos ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie. Nahuel apenas es un funcionario público que sí, y Nahuel es muy importante su trabajo, pero es un muchacho bueno, un muchacho sano, un muchacho que es maratonista, que gracias a todos los relatos y los testimonios que hemos agarrado de cada extranjero que va saliendo, lo único que nos cuesta de Nahuel son cosas buenas, ¿sabes? Y ese es el Nahuel que hoy en día está en desaparición forzada en suelo venezolano. Entonces, de verdad que le ha sido durísimo, ha sido muy doloroso para nosotros, para toda la familia, obviamente para Nahuel Agustín ha sido bastante fuerte estar en una situación que duele, ¿no? Que duele porque si esto fuese un proceso judicial, tú dirías, bueno, va por un debido proceso, va por pasos. Hay un debido proceso, pero ahora en este caso no. Nos vamos a enfrentar a una justicia, vamos a ir contra un fiscal, vamos a buscar pruebas, vamos a declararte inocente, vamos a demostrar que eres inocente. Pero esto no ha sido así. Nosotros lo hemos querido hacer durante muchísimo tiempo. Hemos buscado registros, pedimos el expediente y nada de esto pasa. Entonces, sabemos que tanto como Nahuel como ciudadanos extranjeros fueron liberados por medio de negociaciones. Entonces, si lo de Nahuel es una negociación, que empiece.
que empiece este martirio y esta pesadilla acabe para todos nosotros, porque es necesario que mi familia ya salga de toda esta pesadilla. Te lo digo de una manera muy personal. Yo conocí a la esposa de Marco Mari, la conocí en Venezuela. Estábamos en una lucha juntas, que estábamos escribiéndonos, estábamos como que con esa agonía. Y yo los veo ahora juntos y yo digo, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿No? Entonces sabía la necesidad de Marco estar con su hijo, y Nahuel también debe sentir esa necesidad. Entonces creo que el reclamo que nosotros estamos haciendo hoy en día tiene que ser más fuerte, de la liberación de Nahuel Agustín Gallo y de todos los presos políticos hoy inocentes encerrados en Venezuela. María Alexandra, te escucho y noto muchísimo esa frustración, ¿no? Que has tenido que arrastrar también por tu hijo, en el sentido de que tú misma lo acabas de mencionar. ¿Cuándo me va a tocar a mí? No, he estado en la lucha con otras esposas, con otras parejas, y de pronto ese día parece que se alarga y se alarga. Muchas veces hablamos de cómo están los presos políticos, o cómo se encuentran, o cuáles son las condiciones en estas cárceles, pero tú, ¿cómo te encuentras? ¿Qué le podría decir a la comunidad internacional de estos efectos también colaterales? Porque es la familia, son los que están ahí pendientes, los que sufren. Mira, yo estoy bien, de verdad, yo trato de mantenerme fuerte, trato de mantenerme de pie, gracias a Víctor. Yo soy mamá, en estos momentos soy mamá 24/7 y estoy completamente sola, en donde trato de siempre de llorar, obviamente porque la necesidad de sacar esa frustración, porque es eso lo que me siento frustrada. Digo, pero si esta reunión que tuve no me funcionó, entonces, ¿qué me puede funcionar? Entonces busco siempre las maneras. Mi cabeza todo el tiempo está pensando en qué puedo hacer para que Nahuel, o para poder ayudar a Nahuel, ¿no? Entonces, la comunidad internacional sabe que Nahuel es inocente. Argentina, en todos los foros internacionales, ha hecho el reclamo y el pedido por la liberación de Nahuel. Yo fui una de las primeras personas en enviar el caso de Nahuel al grupo de las desapariciones forzadas de la ONU. Ese informe está desde el pasado 2 de enero del 2025. El grupo de las detenciones arbitrarias también de la ONU. En la OEA, Nahuel tiene medidas cautelares por la CIDH desde el pasado 2 de enero. Entonces son cosas que tú dices, todo esto que yo he hecho, ¿por qué no me han dado frutos? ¿No? O sea, hemos hecho tanto legalmente correcto que todavía no hemos tenido ni siquiera un avance o una llamada telefónica, que a mí me cuesta creer esta situación, y obviamente duele, lastima todas las noches, que mira, o sea, cada vez que yo cuento, a mí no me gusta que me pregunten cómo me siento, porque yo te voy a decir que estoy bien, ¿no? Te voy a decir que estoy bien, pero en realidad sí estoy cansada, estoy agotada, y necesito que esta pesadilla llegue a su fin, y yo necesito a Nahuel con su hijo, necesito que Nahuel esté con nosotros, con toda la familia, y que ya podamos retornar a nuestra familia completa como estábamos antes. Yo te agradezco mucho por estas palabras transparentes que te nacen desde el corazón. Lo has dicho, estoy bien, ya, pero al último dijiste estás cansada. Y de hecho, te he visto en otros espacios y con esa fuerza, ¿no? Con esa persistencia, con esa resiliencia de decir tu historia al mundo, y esperemos que cuando se dé la liberación de Nahuel Gallo podamos tener a los 3, y digo a los 3, también a tu menor hijo, porque sé que también participa en algunas entrevistas, con algunos llantos, con algunas situaciones, y de verdad te agradezco por mostrarme ese lado humano, querida María Alexandra, y te mandamos toda nuestra solidaridad también. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Y quien se ha pronunciado también en las últimas horas ha sido el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Esto en referencia a Tarek Al-Aissami y también a Samar López. Dice que están detenidos y que están ya encarando un proceso judicial dentro del país por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto. Recordemos que Tarek Al-Aissami arrastra investigaciones precisamente por corrupción, ¿no? Y que una investigación dio cuenta sobre desvío de fondos, ¿no? Y malversación a la estatal petrolera. Saab aseguró que ambos se encuentran bajo custodia en territorio venezolano y que estos casos no se benefician de la reciente ley de amnistía
aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Le creemos a Tarek William Saab? Usted me hablaba de varios delitos que no permiten que sea beneficiado. Usted me hablaba, por ejemplo, allí del asesinato, del narcotráfico, pero está allí también el tema de la corrupción. Yo quisiera preguntarle en torno a esto, algo que ha sido además tendencia este fin de semana, de las detenciones que ha hecho el Estado venezolano en el tema de la corrupción y que luego aparece en una página en Estados Unidos, yo sé que usted lo sabe, de ICE, que dice que ya están capturados. No sé si conoce... No, pues están capturados en Venezuela. Hablan de dos personajes muy cercanos a PDVSA. Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto. Claro que sí están detenidos en Venezuela. Y el fiscal de la Nación de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que los funcionarios de Estados Unidos que han visitado Venezuela se han encontrado con otra verdad. Es decir, con un pueblo que ama a su familia, alegre y con sentidos de valores extraordinarios. Escuchemos. Yo estoy convencido que en las personas que han podido visitar Venezuela, que son autoridades del gobierno de los Estados Unidos, se están encontrando con otra verdad. Un pueblo alegre, un pueblo que tiene siempre el sentido del humor hacia adelante, un pueblo que ama a su familia. Aquí hay un sentido de valores familiares extraordinario. Y ahora nos encontramos con Rafael Santiago, politólogo venezolano, a quien le doy la bienvenida en Radar 24 y preguntarte directamente, Rafael, ¿qué piensas acerca de Diosdado Cabello? Porque se puede convertir en la próxima figura clave de los Estados Unidos. Recordemos que tiene una recompensa de $25 millones y todo esto enmarcado en el contexto de la caída del Mencho. Estamos hablando de este narcotraficante mexicano. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a todos los amigos de Perú. Les mandamos un abrazo como siempre y saludarte a ti, Carmen, un gusto conocerte. Bueno, Diosdado Cabello hoy se configura como una de las personas más buscadas del mundo, uno de los más solicitados del mundo, porque es la persona que tiene la mayor recompensa en estos momentos por los Estados Unidos por temas de narcotráfico. Es muy interesante lo que vemos en México, porque entendemos también que Estados Unidos ayudó a través de la inteligencia para poder brindarle a los Estados Unidos mexicanos la información para llevar a cabo esta operación. Y es un mensaje claro hacia Venezuela y hacia los narcotraficantes venezolanos de que los Estados Unidos están dispuestos a ir a fondo en esta lucha por acabar con el narcotráfico en la América Latina. Se trata de una seguridad hemisférica. La seguridad del hemisferio está en riesgo. Y Diosdado Cabello hoy en día se convierte tal vez en la persona más buscada y más donde todos los ojos están puestos, porque ¿qué va a pasar con él en el futuro después de esta caída de uno de sus grandes socios? Cabe destacar y decirlo siempre también, socio de Maduro y socio de Diosdado. Mencho incluso tenía información o pudo haber tenido información para poder terminar de desmantelar todo el cartel de los soles. Así que sí, va a ser muy interesante ver lo que va a Estados Unidos en los próximos días con Diosdado Cabello. Qué importante lo que dices y me gustaría por favor profundizar en ello con tu análisis en el sentido de estos nexos del cártel de Jalisco Nueva Generación, del Mencho ya batido y también con el cártel de los soles, donde hay que mencionar que Diosdado Cabello estaba dentro también de este bolsón, ¿no?, de estos narcoterroristas buscados y que sigue formando parte de un gobierno interino de transición donde los Estados Unidos está liderando. ¿Cómo entender todo ello? Sí, es una de las contradicciones que los venezolanos vemos hoy en día y por el cual todavía no podemos considerar que en Venezuela está avanzándose un proceso de transición o que las cosas han cambiado mucho, porque en este momento, como tú lo dices, sigue a la cabeza de este sistema represivo Diosdado Cabello, que fue responsable del exilio de los venezolanos, que fue el responsable de la persecución durante todos estos años, que fue ministro de Interior y Justicia en 2017, la etapa más oscura de la historia de Venezuela en términos de derechos civiles, y además la cabeza o el capo principal del cartel de los soles. El cartel de los soles no dejó de existir por la captura de Maduro, todavía sigue funcionando con otros nombres, con otras cabezas, que siguen utilizando el Estado venezolano ahora incluso para tapar las pruebas que los puedan involucrar dentro de Venezuela. Pero la preocupación hoy que tenemos los venezolanos es de que podamos avanzar rápidamente hacia un llamado de elecciones donde podamos definitivamente sacar a estas personas de la ecuación para que sea la justicia la que se encargue de
de dictaminar cuál es su responsabilidad en cada uno de estos casos, Carmen. De acuerdo, pero volvamos por favor a Diosdado Cabello, porque es un personaje que merece un análisis más profundo en medio también ahora de estas advertencias o situaciones que podrían gestarse, ¿no? Que podría ser el próximo hombre más buscado de los Estados Unidos y que así lo dice el ranking. Por favor, un perfil de quién es Diosdado Cabello, el ahora ministro del Interior, Paz y Justicia de Venezuela, aunque suene contradictorio. Diosdado Cabello es uno de los políticos más siniestros que ha tenido la historia de Venezuela. Es un personaje tremendamente oscuro, no solamente por la represión, no solamente por el sistema que dirige, sino también tremendamente corrupto. Desde hace mucho tiempo fue gobernador del estado Miranda, donde su paso por la gobernación dejó un estado prácticamente en quiebra, obras inconclusas que todavía pueden verse en las calles de Venezuela, por ejemplo, una conexión entre Caracas y unas ciudades dormitorios donde se tenía que construir un metro y que ese metro todavía nunca se construyó, que están los cimientos allí puestos todavía. Fueron millones y millones, miles de millones de dólares los que se perdieron en esto. Y además es una de las figuras, como decía al principio, que no le quita mucha importancia, es el principal responsable o uno de los principales responsables de las violaciones y las vulneraciones de derechos humanos fundamentales en nuestro país. Más allá de hoy, Diosdado Cabello no hace política, hace supervivencia, sobrevivencia. Entiende que en estos momentos la caída del sistema es también su caída, porque es responsable directo de casos de corrupción, de casos de tortura, de casos de asesinatos. Hemos escuchado incluso en el propio tribunal donde hoy está siendo juzgado Nicolás Maduro el testimonio de varias personas que cuentan cómo el propio Diosdado Cabello daba órdenes y dirigía operaciones de narcotráfico personalmente, cómo se apropió de un gran acto, una gran finca en el estado Apure completamente, simplemente para crear pistas de aterrizaje clandestinas. Ese es Diosdado Cabello y es hoy el personaje que intenta bajar la cabeza un poco más, mostrarse más obediente, pero detrás de esa obediencia sigue el sistema represivo ejerciéndose en Venezuela, siguen las amenazas, siguen las persecuciones y ahora esta ley de amnistía abre la posibilidad de que la puerta giratoria empiece a rodar nuevamente porque te pueden meter preso por los mismos delitos por los cuales te están perdonando, ¿no? Y claro, Rafael, por ejemplo, esa ley de amnistía que parece ser una trampa, ¿no? Donde incluso un gendarme argentino, Nahuel Gallo, continúa preso y también hay otros extranjeros. Es una ley de amnistía que es incompleta, que es una trampa, como dices tú, que implica que el victimario, la víctima le tenga que pedir perdón al victimario. Y yo te quiero decir algo aquí, Carmen. Todos los presos políticos en Venezuela son inocentes. Ni uno de ellos son delincuentes. Es una de las frases que utilizan las madres en las calles. Todos son inocentes. ¿Por qué un inocente le tiene que pedir perdón al Estado venezolano que fue el que lo encerró y lo torturó? Que fue el que lo desapareció por meses. ¿Por qué yo, Rafael, que vivo en el exterior y quiero volver a Venezuela, tengo que presentarme ante tribunales? ¿Ante qué tribunales y ante qué justicia me tengo que presentar? ¿Ante la justicia que me expulsó del país también? ¿A pedir perdón por qué? Porque yo no he cometido ningún delito, ni los que están presos tampoco. Entonces es una ley incompleta, absurda, a medida del Estado y no de la víctima. Una ley de amnistía no puede ser un traje a medida del Estado. Tiene que ser una reparación hacia las víctimas. Y las víctimas están tomando, en esta ley están tomando un rol o tienen un rol más de sumisión ante el Estado venezolano, más que de liberación o de apertura política. En estos momentos, Carmen, yo no tengo garantía, por ejemplo, de volver a mi país. Sigo sin tener garantías de pisar el aeropuerto internacional de Maiquetía, que no me lleven preso, que no me desaparezcan o que no me quiten las cosas que tenga. Entonces, no hay una ley de amnistía real. Es simplemente una trampa para lavarse la cara ante los Estados Unidos y ante el continente y ante el mundo también, ¿no? Rafael, hablando también de la situación particular que tú atravesas en estos momentos, ¿cuál es tu lectura para aquellos venezolanos que están en estos momentos afuera y que ven de lejos, si bien con mucho detenimiento, al detalle, con estas noticias? Por ejemplo, las declaraciones de Delcy Rodríguez, ¿no? La presidenta encargada por parte de los Estados Unidos, o que ha hecho Donald Trump, quien está gobernando. De pronto también escuchar a Tarek William Saab
el fiscal de la nación de ese país, ¿no? Y que da, digamos, un discurso de calma, de que todo está bien, de que se están manejando las cosas correctamente, y que Delcy Rodríguez, de otro lado, dice que la oposición no está entendiendo la nueva Venezuela. ¿Qué le podrías responder a ellos como venezolano, como ciudadano, que, como tú bien has dicho, no tienen las garantías ni siquiera de regresar a tu país? Es un delirio. Lo de Delcy Rodríguez y lo de Tarek William Saab es un delirio. De que hablen de justicia en un país donde la justicia está totalmente coaptada por el Estado, es un delirio total. De que Delcy Rodríguez nos diga a los que estamos fuera que podamos volver al país, es un delirio total. No es los que no entienden a Venezuela y los que no están entendiendo lo que pasó y los que se siguen negando a entender su propia naturaleza y a entender que ya no tienen más caminos y tienen que rendirse, son ellos. Los venezolanos Venezuela es otra desde el 3 de enero. La captura de Nicolás Maduro representó un quiebre histórico que ha sido tal vez uno de los momentos más importantes en nuestra historia. Eso y el 28 de julio, 2 fechas que van de la mano además, representaron un cambio histórico como nunca antes en Venezuela. Pero los que se quedaron en el pasado, los que no han entendido todavía cuál es la realidad de lo que sentimos los venezolanos y lo que queremos para nuestra nación, es el propio régimen, que siguen pensándose indispensables, que siguen pensándose todopoderosos, cuando no se han dado cuenta que el venezolano lentamente, poco a poco, ha perdido el miedo y está recuperando los espacios que le pertenecen. Y esa recuperación total, esa transición total se va a poder concretar una vez que transitemos hacia un proceso de elección donde podamos elegir nuevamente. Tenemos más de 27 años sin poder elegir libremente, sin poder ir a una elección pensando nos van a robar los votos, no va a valer la pena. Entonces, ahora más que nunca es donde, por ejemplo, tendría que, ante el delirio de Delcy Rodríguez, yo destaco el trabajo de María Corina Machado. Ante la locura de Tarek William Saab, que habla de justicia en Venezuela y dice que Tarek El Alzami va a enfrentar la justicia dentro de Venezuela, cuando en Venezuela no hay justicia, nosotros hablamos del trabajo, hablamos de los avances, y María Corina Machado tiene una enorme agenda internacional donde está poniendo a Venezuela en el centro del mundo, tocando todas las puertas que sean necesarias, preparando todo lo que sea necesario para que una vez que el presidente Trump y que la administración de los Estados Unidos considere que ya podemos iniciar un camino de elecciones, podamos ir en menos de 9 o 10 meses a un proceso electoral verdaderamente transparente y abierto, donde por fin elijamos a quien, como ya lo elegimos, cabe destacar, porque el 28 de julio lo elegimos, pero que volvamos a ratificar cuál es la determinación de los venezolanos. Yo te agradezco mucho, Rafael, por tus palabras y esta explicación, y me quedo con la última reflexión, ¿no?, que acabas de hacer. Estas elecciones, este llamamiento que podría ya configurar una verdadera Venezuela libre, una Venezuela que todos están buscando y que, de hecho, la diáspora venezolana lo exige a gritos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y hasta aquí llegamos en Radar 24. Pueden seguirnos en el canal de YouTube, pueden suscribirse, también dejar sus comentarios y dejar sus likes. A propósito de estas últimas horas de la excarcelación de varios presos políticos, ¿usted considera que el régimen de Delcy Rodríguez va a permitir que todos salgan de estas cárceles de tortura, incluso del Rodeo 1? Esperamos sus comentarios. Hasta luego.